¿Por qué no le das un high five al que está a tu lado y le dices, oye, qué bueno que estás aquí? ¿Y por qué no te miras a la persona que está detrás de ti y le dices, I'm so glad you're here? Les traigo saludos a la iglesia de toda la iglesia, de los demás campus. Siempre que estoy en uno de los campus puedo compartir con ese campus que hay otros campus en otras partes de Puerto Rico que se consideran parte de una sola iglesia, que los miran con agrado, con orgullo, que conocen sus historias. Ustedes son parte de todos ellos y principalmente aquellos que han estado sirviendo en el norte. Ese es nuestro campus más reciente, es la plantación de iglesia más reciente y ustedes hacen la diferencia por la actitud, el corazón que llevan. Definitivamente el oeste tiene un corazón hermoso. Les saludo de parte también de Cristina, les envío un abrazo, mi esposa, mis hijos. Hoy ella está en Metro sirviendo y yo salgo de aquí para servir y predicar en Metro también hoy. Este mensaje que hoy, dentro de la serie que llevamos, es más testimonio que un mensaje. Voy a contar algunas historias que posiblemente algunos han escuchado, quizás la mayoría no, pero que tienen que ver con este tema en el que hemos estado las últimas semanas. Pero antes de entrar directo al texto y disfrutar eso, quiero también dejarles saber a la iglesia que lo que pasó hace 2 semanas atrás, cuando sacrificamos el horario de servicio del domingo para estar el sábado en la noche y escuchar a nuestros hermanos cubanos, es algo que fue muy especial. Y hay mucho de Dios ocurriendo en dirección a Cuba. Y algunos nos preguntan, ¿y cuáles son las decisiones que se han tomado? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo está el avión ready? Yo voy para allá. Todas esas cosas que nos estamos preguntando. Lo que pudiera decirles es que estamos todavía en la fase de oración. Estamos orando y pidiéndole al Señor dirección clara para saber qué es lo que Él anhela. Y estamos escuchando su voz. Y en la aplicación hemos creado una sección dentro del app de Mar Azul que se llama Palmundo. Y en algún momento usted puede ir al app, mirarla, porque ahí vamos a poner un poco más de información de nuestro trabajo en Cuba, en África, que llevamos apoyando misioneros en África ya hace 2 años, y lo que estamos haciendo juntos fuera de Puerto Rico. Así que Mar Azul no solamente se limita a Puerto Rico, sino que nosotros somos la iglesia y existimos para el mundo. Y me dicen que este pasado miércoles, si no me equivoco, comenzó el punto de partida. A mí me encantaría ver las manos de aquellos que están participando de ese punto de partida. Por favor, déjame ver algunas manos. Hay algunos por ahí, algunos aquí. Oye, a esta gente vamos a darle un aplauso porque ellos están disfrutando de ese primer paso. Sé que quizás lo hemos mencionado, pero hey, esa es la mejor ruta a la que ustedes han comenzado. Así que felicidades. Qué bueno que están tomando esa decisión. Vamos a continuar en esta serie que con el tiempo se ha ido resumiendo. Y las 2 palabras más grandes son humanos espirituales. Y algunos me dicen, es que el nombre es tan largo que nunca la digo bien. Pues es muy fácil. Vamos a resumirla como humanos espirituales, donde hemos estado aprendiendo que lo que Jesús hace no es eliminar nuestra humanidad, sino levantarla a su máxima expresión, es restaurarla. Y hemos estado aprendiendo que las cosas más simples muchas veces son las cosas más espirituales. Y yo estoy seguro que el Señor te ha hablado durante los últimos mensajes. Y hoy el título de este es una cultura de esperanza, paciencia y oración. Esperanza, paciencia y oración. Y vamos a ver de dónde viene este mensaje. Hemos estado en Romanos 12. Si has estado aquí, hemos estado en este capítulo, comenzando en el verso 9 en adelante. Y leemos, dice, el amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. Hemos estado hablando de cómo se ve ese amor entre nosotros.
respetándose y honrándose. ¿Se acuerdan cuando hablamos de honor? Honrarnos mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Y aquí viene el verso 12, el que nos vamos a enfocar hoy. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Está en el medio de lo que hemos estado leyendo y nunca nos habíamos detenido para explorarlo juntos. Pero hoy llegó el día. Hoy llegó el día de leer esto y dejar que Dios hable a nuestro corazón. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Pero no es lo mismo leer este verso cuando las cosas están bien que leerlo cuando las cosas están mal. Yo no sé exactamente cómo tú llegaste hoy. Hay momentos donde nosotros llegamos a la iglesia y en general las cosas están bien. No están perfectas, porque nunca van a estar perfectas, pero en general están bien. Y hay otros domingos y otras temporadas cuando llegamos y sabemos que estamos en una temporada difícil. Las cosas están mal. Y hay escrituras que van a significar algo diferente dependiendo en qué temporada tú la lees. Porque no es lo mismo escuchar alégrense en la esperanza cuando posiblemente te levantaste y tuviste un buen desayuno, tostadas francesas, sirope, pancakes para algunos, 2 huevos fritos, bacon, donde tu estómago está lleno, te sentaste en este lugar con aire, con estas comodidades para escuchar la palabra. No es lo mismo leer alégrense en la esperanza ahí que leerlo en algunas partes de Cuba sin haber podido desayunar y sin tener el alimento frente a ti y preguntarte cómo hoy voy a encontrar el alimento. No es lo mismo. No es lo mismo leer esto fuera del hospital cuando estás en salud o cuando no hay nadie de tu familia en salud, que leer esto como algunos de ustedes que me consta que he hablado que tienen familiares en el hospital. Algunos tienen temporadas de 2 meses. Algunos esta mañana recibieron la llamada de que su hermana está en el hospital. Algunos de ustedes fueron sorprendidos por un diagnóstico. Esta semana en Metro, en el campus de Metro, hablábamos con una participante de Punto de Partida, la cual tiene cáncer y ha estado fervientemente sirviendo y adorando junto a nosotros en el campus, pero cuando se hizo las pruebas que muestran si ha mejorado, el resultado fue que no había mejorado. Entonces no es lo mismo leerlo cuando no tenemos guerras, conflictos bélicos, que leerlo sentado en Ucrania, en medio de la guerra. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Pero como es verdad sin error, es palabra inspirada por Dios dada a nosotros, es para leerse cuando estamos en las buenas y también cuando estamos en las malas. Es para leerse en ambos momentos y específicamente cuando estamos en las malas, tiene mayor peso, mayor profundidad. Porque la verdad es que en el hospital, en medio de un proceso de divorcio, en Cuba, sin luz, en Ucrania, tú vas a encontrar seres humanos, discípulos de Cristo, que en medio del sufrimiento exhiben una esperanza, una alegría no fingida. O sea, no es una fabricación emocional de todo está bien a la fuerza. No es una negación de la realidad. Son seres humanos que sufren y que están en sufrimiento, pero exhiben una esperanza, exhiben una fe, exhiben una actitud, aún en medio del dolor, que es totalmente distinta al resto de los seres humanos. Yo les voy a compartir cuando este verso de alégrense en la esperanza
muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración se hizo real para mí y para mi esposa Cristina. Habíamos fundado Mar Azul con mucho esfuerzo. Era nuestro primer año y posiblemente 2 meses. Al año y 2 meses de haber levantado Mar Azul, aquellos 14 valientes, porque así comienza en la parte de atrás de un parque de diversiones llamado Villa Campestre, en unos bleachers abandonados junto a una chiva y debajo de un palo de mango y un techo de zinc sin paredes. Nosotros nos esforzábamos por predicar y servir a las personas como Dios nos había llamado a hacerlo, con esa misma actitud. No teníamos aire acondicionado, no teníamos asientos acoginados, cogíamos cojines, los poníamos nosotros bien chulos, los decorábamos con una cintita azul, blanco, cintita azul, para unos bleachers que estaban horriblemente sucios. Siempre se ensuciaban. Los poníamos allí cada domingo. Éramos los primeros en llegar a este parque, éramos los últimos en salir. Mucho trabajo, sacrificio, con la esperanza de ver personas que pudieran conocer a Jesús, encontrar libertad y descubrir su propósito. Y luego de ese año de sacrificio y de entrega, donde nos sentíamos, wow, Señor, te estamos sirviendo, estábamos comenzando el primer punto de partida. Y ya habíamos tenido como 3 o 4 clases. No, realmente ya estábamos casi al final de punto de partida, porque íbamos a proceder a lo que nosotros le llamamos los bautismos. Iban a ser los primeros bautismos en la historia de Mar Azul. Imagínense nuestro corazón. Los primeros. Son las primeras personas que llegaron nuevas, que no conocían de Jesús o que tenían una relación distante con Él y habían decidido seguirlo a Él. Y ahora iban a ir a las aguas. Yo quería estar allí, Cristina quería estar allí. Nuestra hija de año y 2 meses, Sofía, cae en el hospital, cae en emergencia. Empezamos a notar que tiene problemas para respirar. Es como uno de esos virus que de momento llega y la afecta bien rápido. Como padres fuimos a emergencia. El primer día pasó en emergencia, pensábamos que iba a mejorar, no mejoró para el segundo día. El segundo día pasó, las cosas no mejoraban, se fue empeorando. Pasaron 4 días y nos dijeron, yo recuerdo que estaba planificando los bautismos y me llama Cristina y todas estas cosas que uno sigue haciendo, porque tú tienes que continuar trabajando, la vida continúa a pesar de las circunstancias y de las crisis. Y ahí recibo la llamada de que Cristina, Sofía, va para intensivo. No saben qué está sucediendo, no está respondiendo a los tratamientos, se está empeorando cada vez más. Y yo recuerdo estar con Daniel cocinando lo mejor que puedo, pollo frito, tirando un pollo frito ahí a la freidora, tostones, que es lo mejor que me sale, cuidándolo, diciendo, Cristina, ¿qué vamos a hacer? Y yendo entonces a intensivo. Pasan 2 días, no mejora. Y todo lo que hacían los médicos no producía ninguna mejoría en Sofía Cristina. Nosotros tuvimos que delegar los primeros bautismos, no podemos, estamos aquí en el hospital. Y yo quiero decirles a ustedes que yo entiendo lo que es el dolor de estar con alguien en el hospital que no se mejora. Y en ese espacio, en ese difícil lugar de ver a tu hija empeorar y pasan los días. Y recuerdo el día que tuve que decirle a Cristina, vete a casa para descansar, duerme. Entonces yo cogí el turno de estar con ella y tenían que sacarle sangre, pero ya no le encontraban las venas. Ustedes saben cuando eso sucede. Y de momento es una niña tan pequeña y le están buscando las venas del cuello y tú estás ahí como papá mirando eso y parece una sencillez, yo lo sé, pero los papás saben. Ver un hijo que le están buscando sangre y no le encuentran y le ponen una puya y le buscan. Yo estaba ahí derramando lágrimas, pero a la misma vez que estaba en esa circunstancia, yo quiero decirles que Cristina y yo descubrimos que Dios estaba bien cerca. Es difícil de explicar para los que no conocen la esperanza. Pero los que conocen la esperanza saben
que en momentos de mucha dificultad son los momentos cuando vemos a Dios más cerca. Y nosotros estábamos seguros con la convicción de que Dios estaba cerca, aunque no estaba respondiendo nuestras oraciones. Y todo el que venía oraba que mejorara, y nosotros orábamos que mejorara, pero ella no mejoraba. Y ustedes saben la historia, o por lo menos el final, porque la han visto y saben que no murió. Después del 6º día aproximadamente comenzó a responder a los tratamientos y gracias a Dios fue restaurada y nunca más Cristina Sofía ha tenido que caer en esa posición, comparado con algunos de ustedes que han tenido que estar con sus hijos una y otra vez en el hospital, una y otra vez en el hospital. Sin embargo, yo lo he visto aquí y lo he visto en ustedes, una esperanza sobrenatural, una esperanza distinta. En ese proceso yo recuerdo que Cristina y yo, en una conversación difícil, habíamos llegado a la conclusión de que si Dios la sanaba y nos las devolvía en vida, que lo íbamos a celebrar porque es lo que amábamos y queríamos y es lo que habíamos estado orando. Pero a la misma vez, nosotros habíamos orado aceptando su voluntad en ese cuarto de hospital. Y a las personas no les gusta escuchar ese tipo de mensajes, porque prefieren una fe que dice, yo nunca me rendí, nunca dudé, nunca. Yo creo que esa es una fe superficial en comparación a la fe y a la esperanza de la que Pablo está hablando, y lo vamos a ver ahora. Porque es que podemos alegrarnos en la esperanza aún en medio del sufrimiento. Y ahí nosotros dijimos, bueno, Señor, si tú te la llevas, nosotros como quiera vamos a creer que tú eres bueno, que tú eres un Dios bueno. Y estamos hablando de nuestra hija. Y yo decía, Señor, si Sofía no hubiera vivido, yo pudiera predicar el mensaje que voy a predicar hoy, hubiera sido diferente la historia. Y yo quiero decirle a ustedes que hubiera sido diferente porque yo lo hubiera predicado con mucho más dolor, con un vacío enorme que no sé si hubiera sido completamente sano de este lado de la eternidad. Pero por lo que me pasó con mi papá, que sí murió y que van a escuchar en breve esa historia, puedo decirles a ustedes que yo pude conocer, y es en medio de la crisis, es en medio del dolor que tú puedes conocer verdaderamente dónde está puesta tu fe. Y si tú sirves a Dios por lo que Él hace por ti y porque Él contesta tus oraciones, o si tú sirves a Dios porque tú tienes esperanza eterna. Y por eso es que tenemos que ver cuál es esta esperanza que Pablo habla, porque la leímos en Romanos 12 dentro de un capítulo que él está diciendo unas cuantas exhortaciones. Así se conocen estas cosas que él dice del verso 9 al 21 son exhortaciones. Pero ¿de dónde viene? ¿Por qué él dice que nos alegremos en la esperanza? ¿De qué esperanza le está hablando? Bueno, antes de Romanos 12 hay 11 capítulos. Y en los 11 capítulos Pablo viene estableciendo una línea de pensamiento de cuál es la esperanza. Y aquellos que conocen la escritura de Pablo, usualmente él primero hace una presentación teológica y luego lo lleva a lo práctico. El capítulo 12 de Romanos es cuando comienza la aplicación práctica. Cómo se ve todo lo que él ha enseñado en los capítulos anteriores de forma práctica. Así que, ¿por qué no miramos brevemente en Romanos 1 al 3? Lo que Pablo está enseñando es que nosotros no teníamos esperanza. Por ahí comienza esto. No teníamos esperanza. Que el pecado nos había separado de Dios, que la ira de Dios estaba dirigida contra el pecado y contra nosotros los pecadores. Luego, en el capítulo 3, él dice que Dios se hizo nuestra esperanza y que Él tomó su ira y la derramó sobre Jesús para que todos los seres humanos que pusieran su confianza en Jesús fueran salvados de esa condenación eterna, de ese castigo eterno, de vivir una vida eterna separados de Dios. Él está diciendo en Romanos 3, Él nos salvó. En Romanos 4 y 5, Él nos dice que esa esperanza nosotros la recibimos por fe. Que no se trata de las cosas que podemos hacer para ganarla, sino que se recibe por fe, porque nunca podríamos ganar ese perdón y esa esperanza portándonos bien. En Romanos 6, Él dice y nos alienta que ahora por nuestra fe en Jesús hemos muerto a una vida de pecado y estamos vivos en Cristo. En Romanos 7 admite que todavía
luchamos con el pecado. Amén. A ustedes no, yo lucho con el pecado. Y que aunque todavía hacemos las cosas que no quisiéramos hacer, sabemos que podemos descansar en el amor de Dios como nuestra mayor esperanza. Y dice en Romanos 7, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces en el 8, él hace este capítulo que nos dice que nada puede separarnos de su amor. ¿Saben cuál es ese? El que dice ni lo alto, ni lo profundo, ni el presente, ni el futuro. Y termina diciendo, nada podrá separarnos. Él va hablando sobre esta esperanza y en Romanos 9 al 11, él nos reafirma, porque él sabía que se nos iba a ser bien difícil creer este evangelio, porque es demasiado escandaloso, es demasiado bueno para ser cierto. Y él nos reafirma que Dios nos persigue con su amor, que Él te persigue con su amor y que nuestra salvación no se basa en nuestras obras, sino que es por gracia. Y es después de todo este tratado teológico, hablando de esa esperanza que tiene que ver con lo que Dios hizo por nuestra condición humana, por todos nosotros, que tiene que ver con la idea de que al recibir por fe lo que hizo Cristo, yo tengo una esperanza eterna, un futuro decidido. Basado en eso, entonces él dice, alégrense en la esperanza. Él está hablando de esa esperanza. Es más, él hablaba de esto bastante. Les voy a leer Romanos 5 brevemente, verso 3 al 5. En otra ocasión él dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Alégrense en la esperanza. Y quizás tú llegaste hoy aquí pasando por una temporada difícil y preguntas, ¿cómo puedo alegrarme en medio de lo que estoy viviendo? Yo te diría lo siguiente: enfócate en lo eterno, no en lo pasajero. Porque algunos han creído un evangelio que promete, ven a Jesús para que las cosas te empiecen a salir bien. A mí me encanta el letrero que tenemos ahí afuera. ¿Cuántos han visto el letrero que hay afuera que dice que si has tratado todo, ahora lo trates con Jesús? Es completamente cierto, es verdadero. Porque cuando tú tienes una esperanza eterna, cuando tú entiendes la separación que había entre tú y Dios, en el medio del problema en el que tú llegas, cuando tú entiendes lo que Jesús, tú pones tu confianza en Jesús, las cosas van a ser diferentes. Primero dentro de ti, pero no siempre, escúchame bien, no siempre se van a ver diferentes afuera. Eso no significa, antes el negocio te iba mal, ahora llegaste el domingo a Mar Azul, el negocio te va a ir bien. Eso no significa, el evangelio no es una promesa de que lo que está mal va a estar bien y que todo lo que queremos lo vamos a alcanzar. Eso es un evangelio falso. Ese evangelio se predica en Puerto Rico, pero no es cierto. Y créanme, yo quiero que Dios me bendiga. Y yo quiero que Él me bendiga ahora. Yo no quiero que Él me bendiga en el futuro. Ustedes quieren que Él los bendiga ahora, en la situación que están hoy, no siempre en el futuro. Pero hay cosas que Dios no hace hoy. Y hay contestaciones que no van a llegar hoy. Es más, hay contestaciones que no van a llegar. Los discípulos de Jesús lo conocían. Si ese fuera el evangelio, ¿cómo explicamos que de los 11 discípulos que quedaron después de que Judas traiciona y se quita su vida, quedan 11 discípulos? De esos 11 discípulos, 10, dice la historia de la iglesia, creemos que 10 murieron como mártires y uno murió anciano, solo y quemado en una isla abandonado. ¿Qué le decimos a esos discípulos? Hey, el evangelio para nosotros es que es cuestión de ven y que las cosas te van a salir bien, pero para ustedes fue un poquito difícil, pero gracias por lo que hicieron. Ahora nosotros la tenemos mejor. No. ¿Cuál era su esperanza? Bueno, ellos tenían bien presente algo, que Jesús la noche antes de ser arrestado
conociendo lo que ellos iban a padecer, les dijo lo siguiente en Juan 14, 1 al 3. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar y si me voy, se lo preparo. Vendré para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Eso es lo que ellos escuchan 2 noches antes de él ser arrestado. Es la razón, yo creo que es lo que tienen en su mente cuando están entregando su vida. Ellos están confiando que lo que ellos están haciendo de este lado de la eternidad es simplemente el prefacio, no el libro. De este lado es el comienzo. Es más, ¿qué es 100 años? Yo ahorita hablaba con Monty y le preguntaba, Monty, ¿cuántos años tienes? Él me dijo, 70 y pico. Yo le dije, está bien, te siento de 50 y pico hoy. Te necesito hasta los 90 y tanto, 99 por lo menos. Pero ¿qué son 99 años en comparación a la eternidad? No es un grano de arena en todas las playas de Puerto Rico. O sea, 100 años, wow, este pensamiento no tengo idea si va a salir completamente como lo acabo de recibir en la mente porque no estaba escrito, pero lo voy a tratar. 100 años no es ni un grano de arena en Bullé. ¿Estamos bien? Ok, no es ni un grano de arena en todas las playas del oeste de Puerto Rico, ni tan siquiera un grano de arena en todas las playas de todo Puerto Rico, ni tan siquiera un grano de arena en todas las playas de todo el mundo. Todavía, si se contaran, tuviera un final porque no son infinitos. ¿Qué es 100 años comparado con la eternidad? Cuando estamos en crisis, cuando estamos en situaciones, cuando tienes un familiar en el hospital, lo primero que puedes hacer es poner tu mirada en lo eterno. Vivir aquí y el ahora, pero con una clara perspectiva eterna. Tú fuiste creado para encontrar plenitud finalmente en una persona, Jesús, y en un lugar, el cielo. Escúchame. C.S. Lewis, uno de mis autores favoritos, yo siempre lo cito y ustedes dirán, ¿quién es C.S. Lewis? ¿Un apóstol? No, no es un apóstol. Él es un escritor, teólogo. Quizás la mayoría de las personas lo conoce por las crónicas de Narnia que pasaron a ser películas, pero él era ateo y se convierte, tiene de los mejores escritos que yo he leído y él dice en uno de ellos, apunta al cielo y tendrás la tierra por añadidura. Apunta a la tierra y no tendrás ninguna de las dos cosas. Que tu fuente de alegría no sea tu presente, sino el futuro que Jesús te prometió. Yo y Cristina teníamos que pensar allí en aquel cuarto, Señor, queremos que la levantes, pero si tú no la levantas, nosotros tenemos una esperanza. Y es que creemos que ella te pertenece y nosotros fuimos salvados. Nosotros no vamos a pasar una eternidad lejos de ti. Y cuando nosotros terminemos nuestra estadía en esta tierra, lo vamos a volver a ver. Por eso es que cuando hay un creyente que está llorando un ser querido, es correcto, porque esa es la parte humana. Y la tenemos que llorar. Y duele. Y el vacío no se llena. Pero viene una esperanza por encima de ese vacío que dice, lo voy a volver a ver. La voy a volver a ver. Si tú pones tu alegría en cualquier otra cosa que no sea una perspectiva eterna, te vas a desilusionar. Si tú pones tu alegría en un matrimonio, estás esperando casarte o en tu caso es el día que tengamos la casa. Yo quiero firmarla, cuando la firme. En algunos casos, cuando veníamos creciendo, por lo menos yo decía, cuando tenga el carro, siempre uno pone una meta que piensa, cuando yo llegue ahí o tenga esto, yo voy a alcanzar alegría. El problema es que alcanzas el carro y se te queda los 2 días. Y te das cuenta que compraste un limón. Y la alegría se va por el chorro, hablando puertorriqueñamente. Y si pones tu alegría en relaciones o cuando tenga un hijo, porque no puedo tenerlo. Y lo he visto y ha sido tan gracioso hablar con amigos que no podían tener hijos. Y oramos y hay un milagro y tienen hijos. Y está el día ese que quieren rendirse de ser papá.
Señor, ¿por qué te lo pedí? ¿Por qué me lo enviaste? Cada vez que tú y yo ponemos nuestra alegría en algo que no sea una perspectiva eterna, nosotros vamos a ser desilusionados. Por eso Pablo decía, alégrense en la esperanza. ¿En qué esperanza? En toda la que acabamos nosotros de hablar, de un futuro eterno que nos da fortaleza y alegría para nuestro presente. Pablo está diciendo, nuestro futuro está decidido. Y mi oración es que todos nosotros podamos decir, yo estoy lleno de esperanza porque mi esperanza está puesta en algo ajeno a mis circunstancias. El creyente tiene que tomar esa decisión y decir, mi esperanza no puede estar puesta en mis circunstancias. Simplemente, si tú estás bajo desesperanza hoy, es porque pusiste tu esperanza en circunstancias. Pero hoy el Señor te está hablando de una esperanza eterna, que Él te tiene, que Él te amó, que Él te pensó, que Él sabía lo que ibas a estar pasando y que Él se entregó por ti para atravesarlo contigo, y que quizás esa que no te contestó tú no la entiendes, pero Él como Padre bueno la entiende. Y al final, esto es lo que pasa, que tú estás pensando, si tienes esperanza eterna, las cosas que hoy yo vivo, el mundo como lo percibes, tu mundo, tu historia, no siempre va a ser de esa forma, porque hay un día donde no hay más lágrimas. Hay un día donde no hay más dolor. Hay un día donde se restauran todas las cosas. Y esa es la forma en la que tenemos que vivir. Y si pensamos así, seremos una cultura de esperanza. Y no solo eso, sino una cultura de paciencia en el sufrimiento. Pablo dice, muestren paciencia en el sufrimiento. ¿Qué es lo contrario a la paciencia? La desesperación. Nosotros somos humanos y nos duele y lo aceptamos, y podemos desesperarnos momentáneamente, pero tenemos que recordar una esperanza. Todo lo que Pablo dice está conectado a la esperanza, a esa perspectiva. Y él dice, muestren, exhiban paciencia en el sufrimiento, no desesperación. Y esto es curioso porque Pablo está ofreciendo un desafío que solo puede ofrecer alguien que lo ha experimentado. Imagínate tú sentado con Pablo hoy. Pablo, sé que escribiste el Nuevo Testamento casi completo y estás hablando de alegrarnos en la esperanza y de paciencia en el sufrimiento, pero tú no sabes lo que yo estoy pasando, Pablo. Porque así somos nosotros, nos sentamos y la verdad es que yo valido tu situación. Yo he estado en dolor, y cuando tú estás en dolor, tú quieres a alguien que te escuche. Y te sientas y le dices a Pablo, Pablo, te voy a decir lo que yo estoy pasando ahora. Esto. Y él te escucha, y te escucha mirándote a los ojos. Y lo próximo que te dice es, ten paciencia. Tú estás esperando que Pablo te diga, Dios te va a sanar. O Dios te va a suplir. O Dios te va a abrir la puerta. O la contestación de Dios está a punto de llegar. Tú estás esperando todas esas cosas, pero Él te dice, ten paciencia. Tú lo vas a mirar como mirabas a tu mamá cuando te decía que tuvieras paciencia. O a tu papá cuando te decía que tuvieras paciencia. Tú no quieres que te digan que tengas paciencia. Nosotros queremos respuesta. Nosotros no queremos paciencia. Pero Él te dice, ten paciencia. Y yo me miraba y yo decía, si yo estuviera sentado y Él me decía, ten paciencia, yo decía, pero tú no entiendes lo que yo estoy viviendo. Y me dio gracia porque pude entender que Él me hubiera contestado lo que Él escribe en 2 Corintios 11, que Él escribe lo siguiente. O sea, yo creo que Él me diría, Jonathan, ¿tú piensas que tú la has vivido difícil? Pues yo más. Miren lo que dice 2 Corintios, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número. ¿Cuántos azotes te han dado a ti por servir en Mar Azul? Dime. Sin número, en cárceles. ¿Cuántas veces has sido preso por causa de Cristo? ¿Sabes? Por servir a Cristo, predicar su palabra, has terminado en una cárcel. Te han privado de la libertad. ¿Cuántas veces, Jonathan? En peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. Y él lo está resumiendo porque nosotros sabemos que lo dejaron apedreado como muerto.
3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar. O sea, una noche y un día flotando en el mar. ¿Cuántos de ustedes han estado una noche y un día flotando en el mar? Tragamos agua en María. Se metió el agua por la ventana. Se te llevó los matres. Flotaste en tu sala. Gloria a Dios, te agarraste y estás aquí hoy. Pero él dice, yo estuve flotando un día y medio. ¿Cuántas veces tú estuviste flotando en alta mar? En peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de dominación. ¿Me entienden? Peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. En otras palabras, ¡ay no! Yo sé. Y es un dolor real. Pero ten paciencia porque Dios está obrando en tu corazón durante esos dolores. El Señor ponía en mi corazón esa temporada donde Cristina sale del hospital, Cristina Sofía sale del hospital, la tenemos en casa y dijimos, wow, qué duro fue, Señor. 1 año y 4 meses de Mar Azul. Quizás ahora sea más fácil estas próximas semanas. Lo próximo que escuchamos es la noticia de que el trabajo en el que yo trabajaba en ese momento, que era el director de impacto en un programa de desvío. Me habían contratado no como trabajador social, porque no tengo el título ni los estudios, pero hacía una labor de trabajador social interno / director espiritual. Mi trabajo en este hogar de jóvenes que en lugar de enviarlos a la cárcel, cuando tú eres menor, en lugar de enviarte a la cárcel de menores, en muchas ocasiones, si es una primera ofensa o es una ofensa menor, te envían a un hogar de desvío. Ese era mi trabajo. Y yo era el director, orgulloso director de este hogar. Creo que era un ministerio. Dios me dio la oportunidad de entender y de trabajar con jóvenes que han luchado con situaciones muy difíciles. Y allí, después de un buen tiempo, recibo la llamada de que me iba a quedar sin trabajo. Así que saliendo de intensivo, ahora estoy sin trabajo. Era ese momento donde por primera vez había tomado esto lo predico en otro momento, la mala decisión de comprar un carro nuevo. Yo creo que los carros nuevos están de más, pero eso lo hablamos en otro mensaje, no se moleste nadie. Solo los que lo han comprado y se han dado cuenta que, tú sabes, que hubieran esperado 2 años y hubieran comprado un buen auto usado y hubiera salido mucho mejor. Pero la historia es que lo compré en esas semanas que me quedé sin trabajo. ¿Te ha pasado alguna vez? Entonces tienes un compromiso. Tengo a Sofía en este proceso y ahora estamos sin trabajo. Y me dicen, lo único que hay es que vayas a trabajar en un hogar de pacientes con retardo mental, pero específicamente unos pacientes que en el sistema de Puerto Rico eran conocidos como los más agresivos. Y era un programa piloto en un hogar que cuidaba 8 de estos pacientes que tenían entre las edades de 35 a 40 años. Todos eran más grandes que yo, pero no tenían mayor desarrollo que ninguno de ellos, que un niño de 3 años. Y en la mayoría de los casos eran sumamente agresivos. Y yo dije, Señor, si esta es la oportunidad que tú tienes, yo voy a estar ahí. No tengo otra. Creo que aquí es que tú nos estás dando la oportunidad. Y comencé a ser el supervisor de turno de este hogar. Y el primer día que llegué, me recibieron con la realidad de su vida. Lo que estos pacientes viven es que ellos no saben a veces dónde está el baño. Y recuerdo que estos en particular, como yo era nuevo, se sentían un poco incómodos y uno de ellos decidió intencionalmente defecar y tomarla y ponérsela como jelly y como hizo, y me hacía y me mostraba las manos para asustarme, como para que, hey, tú no me vas a cuidar. Y el Señor comenzó a enseñarme desde ese primer día. Las cosas que yo vi ahí son difíciles de explicar. Yo estuve en sufrimiento por 1 año. Por 1 año yo estoy bañando estos pacientes, estoy cuidando que estos pacientes no se hagan daño, porque usualmente el proceso de ellos era que si tú no los cuidabas, los dejabas por 1 segundo, ellos iban a hacer daño. Y en este lugar el proyecto piloto era que ellos eran así
porque nunca les habían dado la oportunidad de enseñanza a pesar de su desarrollo. Tú no podías poner el televisor dentro de una caja para que no se cayera. Tú tenías que tener el televisor como en una casa normal, porque el proyecto exigía, ten el televisor ahí porque le estás enseñando a ellos. Ahora, un segundo que tú te dabas la espalda, ese televisor, yo estaba ahí todo el tiempo. Yo llegaba a casa y yo recuerdo que fue cuando empezó a darme acidez y problemas estomacales. Y ustedes saben qué es eso. Es el estrés. Es lo que estás viviendo. Y ustedes saben, porque no tienen que trabajar en algo así, y yo no estoy diciendo que esto sea malo, esto es digno y es bello. En tu trabajo hay estrés también. Estoy contando mi historia de cómo en ese proceso yo sabía que honestamente yo quisiera que Dios me diera otra oportunidad de trabajo, pero no había. Y Dios me decía, es ahí que yo te quiero. Un año entero. Lloraba, Señor. Un día, uno de estos pacientes, no sé por qué estoy contándolo todo, quizás hay alguien que necesita escucharlo así. Un día uno de estos pacientes se está tirando contra la ventana él mismo para cortarse. Se sentía mal, no sabe expresar qué es lo que está pasando. Y a nosotros nos habían enseñado unas maniobras para inmovilizarlo, para que no se haga daño y separarlo del peligro. Así que yo fui, lo agarré para separarlo del peligro, porque se estaba cortando y estaba cortado y estaba sangrando un montón. Y lo ubico en una silla para separarlo del peligro. Y por un momento me despisto y lo dejo ahí para llamar a uno de mis ayudantes y de los ATP, de los cuidadores, para que viniera a ayudarme. Me descuidé y él se levantó, cogió la silla en la que estaba sentado y me dio en la cabeza y yo caí al suelo. Y yo estaba mareado y recuerdo levantarme de ahí con ese dolor, llamar a Cristina y llorar por teléfono. No podía irme, era un turno por la noche. Y llorar por teléfono y decir, yo no sé qué es lo que el Señor quiere con nosotros, con el chichón bien encendido. ¿Por qué les cuento esto? Porque yo oraba todos los días que Dios respondiera a esa oración y no la respondió inmediatamente. Pero Él estaba haciendo algo dentro de mí. Él me estaba enseñando como nunca antes en ese año paciencia. Yo estoy seguro que yo había sido la persona más impaciente de Puerto Rico desde que yo nací hasta ese año. Ese año Dios comenzó a enseñarme allí paciencia. Pregúntate si Dios no te ha contestado algo, quizás es que te está enseñando algo. Y tú piensas que no lo necesitas, pero Dios está haciendo su mejor trabajo cuando tú no lo ves. Si tú no ves lo que Dios está haciendo, esa no es la pregunta si lo ves, es si confías en que Él está haciendo algo en el proceso en el que tú te encuentras. Porque en ese proceso Él está haciendo lo que después se convierte en mi trabajo, que son los famosos espectáculos de comedia, de Me Flocharon y todas esas historias. ¿Y dónde ustedes creen que yo tuve la oportunidad de escribir, pensar, hacer algunos de esos momentos? En los momentos de ese año. Pero si eso fuera poco, mi papá se enferma, de pastor de 30 años, de momento llega al médico y el médico le dice, tú has tenido posiblemente 16 años de diabetes sin tratártela. Ahora, cuando nosotros nos enteramos de eso, miramos para atrás y nos dimos cuenta, mira todas las señales. Pero en ese momento no lo sabíamos. Y le dice, tienes 12% de función renal, o sea, tus riñones funcionan solo 12%. Ahí comienza un proceso de diálisis para mi papá. Yo estuve con él en todo ese proceso de diálisis. Y de verlo en una silla y 3 días en una silla, tantas horas y su cuerpo deteriorarse. Y aquellos que han cuidado a alguien enfermo saben lo que me ministró de mi papá, y es lo más grande que me ministró, más que cualquiera de sus mensajes en 30 años. Que nunca, cuando lo fui a buscar, cuando lo llevé, nunca lo escuché quejarse. Él era paciente en el sufrimiento. No es que no estaba sufriendo. Sí, yo lo vi en dolor.
Y sí, él se expresó del dolor, pero nunca lo escuché diciendo, y eso, que yo le serví a Dios 30 años. Dios, ¿dónde tú estás? ¿Por qué me dejaste? Paciente en el sufrimiento. Y tú puedes ser completamente humano y decir, Señor, no quiero estar aquí. Y yo creo que mi papá lo dijo muchas veces. Yo no lo escuché, pero lo tuvo que haber dicho 1000 veces. Yo no quiero. Yo sé que nosotros orábamos por sanidad. ¿Y sabes por qué orábamos? Por un riñón, por un trasplante de riñón. Hicimos espectáculos, levantamos los fondos, los pusimos en la lista, hicimos los movimientos que teníamos que hacer. Porque un día, ¿qué decíamos? Va a llegar el riñón. Nunca llegó el riñón. Nunca llegó el riñón y esa condición se lo llevó. Él murió. Pero él fue paciente en el sufrimiento. Y yo sé que fue paciente en el sufrimiento porque siempre me hablaba de la esperanza. Siempre me decía, yo tengo claro para dónde yo voy. Yo sé de quién yo soy. Y eso fue una gran lección para mí. Pero no me lo sanó. Pero me lo sanó. Y yo no estoy diciendo que hay un montón de cosas humanas en ese proceso que me hubiera gustado que él hubiera hecho diferente. Estos mensajes son buenos porque estos mensajes tratan la teología como es, la verdad como es, la fe como es y la humanidad como es. Porque a mí me hubiera gustado que él se hubiera tratado de otra forma, que hubiera conocido otras cosas. Algunos de ustedes en el campo de la salud saben que hay muchas cosas que podemos prevenir, ¿correcto? Tú no necesitas un milagro para prevenir. Tú no necesitas un milagro ni que venga un ángel para decirte, hey, en tu familia corre la diabetes como si fuera una línea recta, tienes que hacer algo ya. Eso no necesita un ángel, eso necesita ser sentido común y ser humilde y decir, tengo que aprender y cómo cuidarme. Y yo les presento la realidad de la fe y la humanidad. Mi punto es que yo pedí y Dios no contestó, pero en ese proceso aprendí lo que es ser paciente en el sufrimiento. Y quizás aquí terminamos hoy. Y es cuando invito al worship a que me acompañe. Porque Pablo termina en este verso diciendo, perseveren en la oración. Por eso hablamos de una cultura de oración. Porque nuestra capacidad de alegrarnos en la esperanza y nuestra capacidad de ser pacientes en el sufrimiento depende del grado en el que seamos constantes en la oración. Que seamos fieles en la oración, que seamos devotos en la oración. Ustedes saben que nunca faltó en el proceso de intensivo de Sofía, la oración. Todo el tiempo. Todo el tiempo orábamos, todo el tiempo presentábamos en oración nuestra situación, nuestro deseo. La oración era constante. Cada uno de esos 365 días que yo trabajé en este hogar, porque fueron 365 días, fue una asignación de Dios de 365 días. Cada uno de esos días, yo oré más ese año que nunca antes en mi vida. Porque yo no podía hacer nada en ese trabajo sin orar. Algunos de ustedes están diciendo, ahí es que Dios me tiene. Si es que yo no puedo hacer nada sin orar. Constantes, perseveren en la oración. ¿Saben lo que nunca estuvo ausente en el proceso del diálisis de mi papá? La oración. Porque es continuar orando, entendiendo que la mejor respuesta a nuestra crisis no es la que estamos pidiendo, la mejor respuesta es orar. La oración es la respuesta. No es lo que estamos pidiendo, es orar. Y ahí, en esa constante oración, es que recibimos la fuerza a través del Espíritu, como decía Romanos 5, para alegrarnos en la esperanza, para tener paciencia en el sufrimiento. Y hoy tú llegaste a este lugar y escuchaste este mensaje. Y yo quiero tomar eso que él dice al final de que perseveren en la oración, y quiero ponerlo bien puertorriqueño, y quiero decirte que no abandones el partido. Yo no sé cuántos de ustedes siguen el BSN, baloncesto de Puerto Rico, pero esto pasa en todos los deportes, pero pasa aquí también, y es bien evidente cuando el equipo está en el último quarter
y está perdiendo por un montón y queda poco tiempo en el reloj, los fanáticos se van. Dicen, chacho, ya este partido lo perdimos. Tiran la toalla, se levantan y salen. Yo he visto creyentes que hacen eso, que piensan, es demasiado tarde. Yo quiero decirles a ustedes que yo fui paciente en el sufrimiento de mi papá, pero nunca dejamos de orar y de creer que él podía recibir ese trasplante y que podía ser sano hasta el último momento, porque no podemos abandonar el juego. Nuestra labor es ser constantes en esa oración. ¿Por qué? Porque hay veces que Dios va a sanar, pero lo que te va a sostener hasta el momento en el que Él sana es la oración. Lo que te va a mantener hasta el momento que vas a ver la contestación es la oración. Hasta el momento en el que viene la otra puerta, hasta que el momento de crisis pasa a otra temporada de no tanta crisis, es la oración. No abandones el partido antes de tiempo. Ya ese familiar jamás va a venir a los pies de Cristo, ni en Mar Azul, ni en Mar Azul. No, ya yo no creo. Él me lo ha dicho tantas veces. Espérate. No abandones el barco. Sé constante en la oración, sé fiel, sé devoto a la oración. Sigue orando. La mejor respuesta es la oración. Es la primera respuesta. Y haciendo eso, tu vida, tu cultura, nuestra cultura como iglesia va a ser una cultura de esperanza, de paciencia y de oración. A mí me encanta esa iglesia porque es real, tiene esperanza, tiene paciencia y oración. El amor es paciente, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y llegaste aquí hoy con crisis, pero no te tienes que ir cargando esa crisis. Puedes irte y todavía vas a enfrentar la crisis, pero no vas a tener el peso de ella en tu espalda, porque vas a poner tu crisis en las manos de aquel que entregó su vida por ti, aquel que te da su esperanza. ¿Qué tal si te pones de pie ahí conmigo como iglesia y tenemos una oración?